Ahora, este martes santo, vamos a meditar el capítulo 13 de San Juan, que se recoge en parte en el Evangelio de la misa de hoy. La segunda parte, más bien. Pero vamos a empezar desde el principio, aunque estos primeros versículos del capítulo 13 los volveremos a escuchar el mismo Jueves Santo. Pero así nos va sirviendo, me parece a mí, de ambientación. Estamos en el momento en el que va a comenzar la última cena. La última cena que, como sabemos, conmemora la Pascua judía, aquel momento especialmente importante de la historia del pueblo de Israel, en el que el Señor liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, con aquellos prodigios, especialmente el último, con el Cordero Pascual, la sangre del Cordero puesta en los dinteles de las puertas de los judíos, les liberó de la muerte, mientras el ángel exterminador pasaba y eran muertos los primogénitos de los egipcios. La Pascua, que significa, espiritualmente hablando, podríamos decir que es el paso de Jesús al Padre. De este mundo, después de haber cumplido hasta el final la misión para la cual vino a nuestra tierra. Así lo dice San Beda, concretamente. Empiezo en este capítulo 13 con el lavatorio de los pies. Es una escena que no recogen los otros evangelistas, así como San Juan no recogerá nada más y nada menos que la institución de la Eucaristía, el momento más importante de esa noche, juntamente con la institución del sacerdocio. Pero San Juan no lo recoge porque su Evangelio, como sabemos, se escribió ya hacia el final del siglo I, cuando ya habían sido escritos y conocidos los otros tres Evangelios. Empieza hablándonos de ese amor del Señor por nosotros hasta el fin. Sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Propiamente, podríamos decir, no es el fin de su vida en la tierra, como en este texto de modo inmediato podría deducirse. Podríamos, sin embargo, prolongar ese hasta el fin de los tiempos, porque nuestro Señor, después de su resurrección, seguirá amándonos, igual que antes. No se puede decir más, porque no cabe aumentar el amor de Cristo, ya que es infinito, inmenso, desde el primer momento. Sigue amándonos y lo vemos claramente por su permanencia con nosotros en la Eucaristía, para estar no ya cerca de nosotros, sino incluso dentro de nosotros, si le recibimos en gracia. Y está tan cerca de nosotros que quiere perdonarnos de todos nuestros pecados, y para eso instituye el sacramento de la confesión. Y nos deja el Espíritu Santo, nos enviará el Espíritu Santo para que vele por el Papa, por la Iglesia, para que permanezca hasta el fin de los tiempos y su doctrina sea inalterable en todo lo que se refiere a la fe, a la moral. Los amó hasta el fin. Y en ese ambiente, mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos, se levantó a la cena, se quitó la túnica y comenzó el lavatorio de los pies. El diablo ya había sugerido en el corazón de Judas
que lo entregara. Es también uno de los momentos especialmente trascendentales de esta cena. Y el Señor lo sabe, claro, como enseguida lo vamos a ver. Y Judas, por tanto, se va a dar cuenta de que el Señor lo sabe. Y el Señor le va a dar muestras, no solo de que lo sabe, sino de algún modo con su actitud, invitándole al arrepentimiento, a que no llevara a cabo esa misión, aunque el demonio, el diablo, ya se lo había sugerido a Judas. Tremendo, ¿eh? Esta expresión de San Juan. Pues, sabiendo, hemos leído Jesús que había salido de Dios y a Dios volvía, como diciendo, se acerca ya el final de mi misión en la tierra. También nosotros hemos salido de Dios, como Jesucristo, de un modo distinto, obviamente, pero hemos sido creados por Él, procedemos de Él, somos criaturas suyas. Y también nosotros estamos llamados a volver a Dios. Jesucristo va a volver a recibir el honor y la gloria que le pertenece, después de llegar hasta el final en la misión que el Padre le confía. Nosotros también podemos regresar a Dios del que procedemos, pero va a depender de cómo vivamos, de cómo correspondamos a la gracia de Dios. No es algo que automáticamente vayamos a conseguir, dependerá de nuestra fidelidad. Y comienza el lavatorio de los pies, que como sabemos era una tarea, un trabajo propio en aquellos tiempos de los esclavos. Aquí estamos viendo, hecho realidad, de modo visible, aquello que dirá San Pablo a los filipenses, cómo Cristo, siendo de condición divina, se anonadó y tomó la forma de siervo. No le importó rebajarse para servirnos. Aquí lo vemos de una manera plástica, lavando los pies a sus apóstoles. Les hace ver así que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y que su servicio va a consistir en dar su vida en redención de muchos. Y así nos dirá que el discípulo no es más que el maestro y por tanto tenemos que aprender. Os he dado ejemplo, os he dado ejemplo. Tenemos que imitar a nuestro Señor y es otro de los rasgos fuertes de esa noche del Jueves Santo, como sabemos, el servicio por amor a nuestros hermanos. Y entonces Pedro, cuando va a ser lavado por el Señor, le dirá, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo comprenderás después. Y le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. En esta actitud de Pedro, por una parte podemos decir, bien, está bien, parece que no quiere dejarse servir, pero hay como un deje que de alguna manera denota como una cierta resistencia, ¿no?, a los planes de Dios. Parece como que le falta un poco de entrega, de docilidad, y que de algún modo como si se quisiera singularizar. No me lavarás los pies jamás. El Señor le dirá, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le contesta, pues no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El amor de Pedro es real. No se puede negar, evidentemente. Pero como vamos a ver en este mismo capítulo, un poquito más adelante, pues es un amor todavía un poco superficial. Quiero decir, como muy a lo humano, como muy dejándose llevar del entusiasmo. Pero todavía necesita ser purificado, sobrenaturalizado, para no fallarle al Señor a la hora de la verdad, para no amarle solo con las palabras. No es que Pedro tuviera esa intención de amar solo con las palabras, no, pero en la realidad así va a ser. Le dice cosas muy bonitas, pero luego no es capaz de ponerlas por obra, porque se ha apoyado en sí mismo y no en la gracia de Dios, porque ha confiado demasiado en sus propias fuerzas y no en la ayuda del Señor. El Señor añadirá, no todos estáis limpios, no todos estáis limpios. Otro aviso para Judas, otro aviso para Judas.
Los apóstoles no podían saber a quién se refería, como luego también enseguida veremos. Pero Judas sí. El Señor va como lanzándole estas ayudas, digamos, para que Judas reaccione, pero no reacciona. Y el Señor dice además, yo sé a los que escogí. Aquí está, por una parte, la predestinación de Judas y por otra parte la libertad personal. Yo sé a los que escogí, como diciendo, no me he equivocado al escoger a Judas. Sí, sabía que me iba a entregar, pero no me he equivocado, porque eso no condiciona el que Jesús, en su ciencia divina, en esa ciencia infusa que como Hijo de Dios tiene, conociera cuál iba a ser el fin de Judas, no anula para nada la libertad personal de Judas. Se mueven en ámbitos muy distintos. Y el Señor lo que quiere es que Judas se arrepienta. Y si no se arrepiente, será porque no quiere. Y para que los apóstoles no se desanimen cuando llegue ese momento de la entrega, de la traición, les diría también, os lo digo ahora, no estáis todos limpios, os lo digo ahora, antes de que suceda, para que sepáis que no me va a coger de sorpresa, podríamos decir, sino que es algo que está previsto en los planes de Dios, para que los apóstoles reaccionaran en su momento con sentido sobrenatural. Y sigue diciendo el Señor, esto lo recogen otros evangelistas, concretamente San Mateo, también San Marcos, ciertamente el Hijo del Hombre se va a ser matado. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, pero hay de aquel por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Efectivamente, más nos valiera no nacer si vamos a traicionar al Señor. Y dirá Judas, ¿acaso soy yo? Se lo debió decir, digamos, como un poco en voz baja. Y el Señor le contestó, tú lo has dicho. Por el contexto se puede deducir que el Señor se le debió decir en voz baja, ¿no? Y que los demás no debieron oírlo, ¿no? Los demás en ese momento no sabían que Judas era el traidor. De hecho, cuando sale, creen que va a hacer algún encargo, que el Señor le hubiera encargado, le hubiera dicho, ¿no? Como llevaba la bolsa, eso es lo que pensaron todos. Y Judas sale. Y entonces dice, sigue diciendo San Juan, se turbó en su espíritu el Señor. Después de haber dicho esa alusión al que le va a entregar, se turbó en su espíritu. Por la traición de Judas, por su propia muerte, por el fin que va a tener Judas, se turbó, el Señor se turbó. Los discípulos, cuando dice uno de vosotros me va a entregar, se miran perplejos, nada temen más que ser traidores al Señor. Pedro le hace un gesto a Juan, que estaba junto al Señor, para que le pregunte quién es. Juan se apoya en el pecho del Señor, le pregunta y el Señor le da una señal a Juan. Aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y se lo da a Judas. Juan evidentemente sí, lo supo, claro. Le da el pan untado y detrás, dice el Evangelio, detrás del pan entró Satanás. Una expresión verdaderamente. Antes habíamos leído al comienzo que el diablo había sugerido en el corazón de Judas que lo entregara. Ahora ya va a decir, tras el bocado que el Señor le da, entró en Judas Satanás.
como de una manera definitiva, por así decir. La traición se va fraguando poco a poco. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban allí entendieron con qué fin les dijo eso, porque pensaban, como Judas tenía la bolsa, que el Señor le decía que comprara alguna cosa para la fiesta o para que diera algo a los pobres. Sabemos por versículos anteriores, por otros capítulos, que dicen los evangelistas expresamente, cuando María Magdalena, la hermana de Lázaro, derrama ese nardo puro en sus pies, y Judas dice, se lo podríamos haber vendido por 300 denarios, y añade el evangelista, no le importaban los pobres. De una manera terrible, dice eso. Lo que pasa es que como era un ladrón, llevaba la bolsa, se quedaba con el dinero. La traición de Judas se fue fraguando en su corazón tiempo atrás por la avaricia y, por supuesto, por la falta de sinceridad con el Señor. Y sale Judas, y dice el Evangelio, después de la salida de Judas, era de noche. Era de noche no solo en cuanto a la hora del día, era de noche sobre todo en el alma de Judas. Era de noche en el orden moral, porque van a prevalecer las tinieblas, el mal, el maligno. Y cuando Judas sale, decía antes, cambia ya el discurso del Señor. De acuerdo con lo que venía hablando, ahora lo que dice a continuación, vemos que es como completamente distinto. El Señor dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en Él. Sí, Dios es glorificado en Él. También Dios le glorificará a Él en sí mismo. Pronto lo glorificará. O sea que este profundo cambio en las palabras del Señor es como si la presencia de Judas hubiera constreñido, digamos, los grandes afectos del corazón del Señor en aquella hora suprema. Ahora es momento para que el Señor exprese sus sentimientos, por así decir, con más espontaneidad, digamos, pues se puede hablar así, ¿no? Con más fuerza. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es como si el momento de la salida de Judas es como si fuera ya el comienzo de la pasión. Y la pasión es la glorificación de Jesús. Por eso puede decir el Señor, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. La pasión es la glorificación del Señor, porque en la misma pasión el Señor va a ser glorificado por el Padre con grandes prodigios, como sabemos, en la cruz, etc. Luego, porque la pasión era la condición necesaria para entrar Cristo en su gloria. Y en tercer lugar, porque esa exaltación de la humanidad de Cristo, la redención, la santificación, la glorificación, que todo eso es gloria del Señor, son el premio, el triunfo debido a la pasión. De modo que ciertamente ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y sigue diciendo el Señor, y Dios es glorificado en Él, porque la gloria del Hijo es también la gloria del Padre. La pasión del Hijo hace resplandecer la santidad, la justicia, la misericordia de Dios Padre, el inmenso amor que profesó a los hombres. Incluso, paradójicamente, la pasión de Cristo es el comienzo del reino que vino a establecer en el mundo, porque es el triunfo sobre el infierno. Venga a nosotros tu reino. Así que
Dios es glorificado en él. Dios también lo glorificará a él en sí mismo, haciéndole participar de su misma gloria, al sentarle a la diestra en el cielo. Y luego, vamos ya como terminando, otra expresión de ternura del Señor. Hijitos, hijitos, aún estoy un poco con vosotros. Esta expresión llena de ternura, es como si quisiera hacer disminuir la pena que va a producirles a los apóstoles la pronta separación del Señor. Hijitos, aún estoy un poco con vosotros. Solo unas horas les separan ya de la muerte. Después los discípulos desearán con ansia su presencia. Me buscaréis, les dice el Señor, me buscaréis. Pero así como les había dicho a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Había dicho antes el Señor a los judíos. Y ahora le dice lo mismo a los apóstoles. Lo mismo os digo yo ahora a vosotros. Pero hay una diferencia. Cuando el Señor le decía aquello a los judíos, era una señal de reprobación por su odio, por condenar injustamente al Señor. Y por tanto, no van a poder estar con el Señor nunca. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Al cielo, vosotros que me entregáis, no podréis venir. Mientras que esta frase dicha a los apóstoles tiene otro sentido. Un sentido de separación temporal. Ahora, por ahora no podéis venir, pero vendréis más tarde, después de que hayáis entregado vuestra vida por mí. Y claro, es muy lógico, el Señor se va. El Señor se va. Y por tanto es muy lógico que les deje como unas normas de vida, por así decir. El precepto nuevo del amor. Si los discípulos no pueden ir todavía a donde va el Maestro, es que tienen que quedar aquí todavía en el mundo. Y por eso necesitan unas normas de vida, una forma de vida, que se la da el Señor en este mandamiento nuevo, que es como una síntesis de todo, digamos, ¿no? De lo fundamental. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como bien sabemos, ya en el Antiguo Testamento, esta norma del amor estaba dicha, pero ahora tiene una dimensión nueva, porque ahora se trata de amar a los demás, no de cualquier modo, sino como yo os he amado. Es decir, hasta la muerte, hasta la muerte. Y precisamente por su gran importancia, este amor de los unos por los otros, como yo os he amado, va a ser, el Señor lo dirá, el signo, el símbolo que distinga a los cristianos de todos los tiempos. En esto, dice el Señor, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais caridad entre vosotros, si os amarais como yo os he amado. Bueno, y termina el capítulo, ya tenemos que ir terminando también nosotros, de una manera en la que el Señor va a predecir las negaciones de Pedro. Después de estas consideraciones que acabamos de recordar, del amor fraterno, etc., Simón Pedro interviene y dirá: Señor, ¿dónde vas? Responde el Señor: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Como vemos, es como un contexto, o como un tono, como una actitud, pues muy parecida a la que hemos visto antes. Tú a mí no me lavarás jamás los pies. Ahora dirá: yo daré la vida por ti. Pedro no es que
no sea sincero cuando lo dice, quiere hacerlo, sí, pero se está apoyando en sus fuerzas, no se está apoyando en la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. No fiarnos, por así decir, de nosotros mismos en cuanto a nuestra debilidad, pero eso sí, apoyarnos fuertemente, precisamente por nuestra debilidad, en la gracia de Dios. Humildes para darnos cuenta que podemos meter la pata, que podemos hacer cosas malas. Pero el Señor nos ayuda si se lo pedimos, Y de hecho el Señor, va a decir, ¿no? ¿Tú darás la vida por mí? ¿Tú darás la vida por mí? En verdad te digo, en verdad te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y así va a ser, muy pocas horas después. No obstante, el Señor le mantiene en el primado. Simón, Simón, mira que Satanás os ha demandado para zarandearos como trigo. Mas yo he rogado por ti, para que no falte tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. También el Señor a nosotros nos confirma, en nuestra vocación cristiana, en nuestra misión que tenemos que llevar a cabo como cristianos, a pesar de los fallos y de las debilidades. Nos confirma, nos dice que sí, que cuenta con nosotros, para que a su vez cada uno podamos ser una buena ayuda para otros muchos hermanos nuestros. Pues estas son algunas de las enseñanzas de este martes santo.